Bueno, buenos días. Bienvenidos a este panel sobre desaparición forzada. Tenemos hoy un excelente grupo de académicos y juristas que van a reflexionar sobre la respuesta tanto del derecho internacional como desde los derechos nacionales a esta violación que ha sido descrita por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como masiva y sostenida en el tiempo de derechos tan importantes como la vida, la libertad y la integridad personal. Digamos que, aunque se supone que podemos pensar que las desapariciones forzadas son tan antiguas como el hombre, tenemos a partir de 1941 la certeza de que empieza a ser usada como un arma, como un método, una táctica de control de la población. Y tenemos esa certeza en esa fecha porque esa es la fecha de los decretos Noche y Niebla, empleados por el régimen nazi para controlar, para cumplir la doble función de desaparecer a los enemigos políticos, invisibilizándolos completamente, evitando que se convirtieran en futuros mártires, y al mismo tiempo de someter a la población sumida en un estado de terror y postración. Desgraciadamente, si los nazis crearon este tipo de herramienta, creo que fueron los regímenes latinoamericanos a partir de 1960 los que se encargaron de perfeccionarlo. Efectivamente, después del régimen de Guatemala, la táctica de desaparecer personas y al mismo tiempo sembrar el terror entre la población ha sido usada con, desgraciadamente, bastante éxito por casi todos los regímenes autoritarios del continente y también en el caso colombiano. Para analizar cuál es la respuesta que se ha dado desde el derecho a esta horrible violación de los derechos humanos, tenemos en primer lugar a Fabián Savioli, vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a Javier Mariascuera, abogado de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Pablo Santaolalla, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá, a Danilo Rojas, representante del Consejo de Estado, y para moderar, a mí, por supuesto. Quisiera, entonces, sin más demoras, dar la palabra a Fabián Savioli, quien nos va a comentar la experiencia de Naciones Unidas en cuanto a la desaparición forzada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Quiero, en primer lugar, naturalmente, agradecer la invitación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para estar aquí en este seminario. Es un altísimo honor poder efectivamente participar. Y en segundo lugar, como ya habrán adivinado, tengo mucha gripe. Entonces, intentaremos no morir en el intento. Pensaba cómo encarar esta charla sobre desaparición forzada en Naciones Unidas y voy a empezar indicando una paradoja. Estuve 20 años trabajando sobre el sistema interamericano y en muchos seminarios organizados en el marco del sistema interamericano me ha tocado hablar nunca de desaparición forzada. Y es un tema que ustedes saben, para mi país, soy de la República Argentina, es una cuestión naturalmente muy sensible. Ahora recibo la invitación para hablar, pero de la experiencia en Naciones Unidas en materia de desaparición forzada por estar en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No creo que sea capaz de resistir la tentación de hacer alguna referencia al sistema interamericano, dada la deformación profesional que tengo en la materia. La segunda cuestión que quería señalar es que yo no creo que estos eventos sean eventos de tipo formal. No creo que sean espacios donde se dan diálogos de sordos, o donde se dicen cosas para que luego, cuando salimos, todo continúe igual. Entonces yo voy a hablar de la experiencia en Naciones Unidas siendo absolutamente políticamente incorrecto, es decir, señalando las deficiencias que yo veo del sistema del cual formo parte, bajo el compromiso absoluto de mejorarlo. Porque los sistemas no son lo más importante. Lo más importante son las víctimas. Y a veces
en el mundo de derechos humanos detrás de los tecnicismos jurídicos. Las víctimas se invisibilizan. La perversión de la desaparición forzada de personas, quizás como la violación más tremenda de derechos humanos, por su carácter continuo, por su carácter imprescriptible, por seguir violando derechos humanos no solamente de la persona desaparecida, sino igualmente de las familias que sufren una angustia permanente y un estado de incertidumbre muy alto. Requiere un abordaje efectivamente integral. Y en Argentina, en Colombia y en cualquier otro país, los que examinamos hoy en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como Libia o como Siria, en todos estos países y también en Colombia, el fenómeno de la desaparición forzada debe ser abordado como corresponde, en su dimensión completa, cualitativa y cuantitativamente. Y quienes hacen teoría de derechos humanos, quienes nos dedicamos a la academia en materia de derechos humanos, debemos saber que detrás de cada posición puede haber consecuencias. Nadie que trabaje en derechos humanos debería asumir una posición que perjudique los derechos de las víctimas. Señalo esto a raíz de algunas críticas que ha tenido la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Hellman, una excelente sentencia de la Corte Interamericana. Bien, y ahora voy a la experiencia en Naciones Unidas, ¿no? Que es para lo que me invitaron a hablar. En Naciones Unidas el trabajo sobre desaparición forzada se dio más o menos simultáneamente con el trabajo sobre desaparición forzada en el sistema interamericano. Cuando la Comisión Interamericana hacía visitas a los países, es muy conocida la visita a la República Argentina en el año 79, en Naciones Unidas se estaba discutiendo la adopción de un grupo de trabajo sobre desaparición forzada de personas, un grupo de trabajo que forma parte de un procedimiento extraconvencional, es decir, que no depende de una convención específica y que entonces tiene mandato por sobre todos los países que integran la organización. Ese grupo de trabajo tuvo muchas dificultades en su tarea. Fundamentalmente, el marco de acción inicial del grupo de trabajo ha sido humanitario. La idea no era tanto declarar la responsabilidad internacional de los Estados por casos de desaparición forzada como tratar de viabilizar la búsqueda y la aparición con vida de las personas desaparecidas. Es decir, el tratamiento de los casos individuales se dio y se sigue dando, aunque ahora ha cambiado un poco, desde el punto de vista fundamentalmente humanitario. Y el grupo de trabajo se tuvo que auxiliar en instrumentos que no eran sobre desaparición forzada, ya que todavía no existía una convención sobre desaparición forzada en Naciones Unidas, que recién se adoptó en el año 2006. Una declaración que, como sabemos, no tiene necesariamente efecto jurídico vinculante, fue el marco de aplicación, y esa declaración adoptada en Naciones Unidas tiene mucho que agradecerle al sistema interamericano de derechos humanos. Si uno observa esa declaración, se va a dar cuenta que muchas de las cosas que esa declaración señala ya estaban consignadas en la jurisprudencia pionera, señera, valiosa, valiente. Nunca suficiente, siempre debe ir a más, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 93 los estados se reunieron, finalizada la Guerra Fría, en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena en el mes de junio. Allí, el Plan de Acción de Viena, adoptado por los estados, indica que los estados partes de Naciones Unidas tienen la obligación
de investigar, de juzgar y de castigar las desapariciones forzadas. Este instrumento, además, fue adoptado por consenso. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas abordó muy severamente el tema desde el año 1993 y el actual Consejo de Derechos Humanos desde el año 2006. En diciembre del año 2006 se aprueba la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas. Ya estaba aprobada en el Sistema Interamericano en 1994 la Convención Interamericana. Si uno sigue la jurisprudencia interamericana, va a ver reflejada esa jurisprudencia en una gran cantidad de artículos de la Convención. Y esto debe obligar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que saber que las consecuencias de lo que hace y de lo que dice van más allá de los casos. Mañana se ven reflejados en la adopción de normas o en otro tipo de instrumentos que toman en cuenta los parámetros que el sistema interamericano ha fijado. Entonces, no cabe ser demasiado conservador con esta cuestión. Por ejemplo, la Convención identifica como víctimas no solo a la persona desaparecida, sino a las familias. Y claro, ¿cómo olvidarse entonces de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Blake contra Guatemala? Una sentencia muy interesante desde ese punto de vista y muy criticable desde otro punto de vista, en lo que tuvo que ver con la fragmentación del delito de desaparición forzada. También el artículo 24 de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas regula el derecho a la verdad. Fueron actores del sistema interamericano con sus amicus curiae a partir de algunos casos muy iniciales, el caso Consuelo Benavides con Ecuador, y posteriormente la apertura que tuvo la Corte Interamericana en los casos Castillo Páez, los casos guatemaltecos como Bámaca Velázquez o Trujillo Rosa, que establecieron el derecho a la verdad, subsumiéndolo siempre dentro de algunas normas del Pacto de San José de Costa Rica. La Convención se nutrió de esa jurisprudencia interamericana. La Convención de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas tiene un acápite que trabaja en torno a la apropiación indebida de niños y niñas. Yo con mucha vergüenza debo reconocer que esa fue una práctica sistemática ocurrida en mi país. La Convención es la primera convención que establece la posibilidad de adoptar medidas urgentes o de tipo cautelar. No es que los otros instrumentos no contemplen esa posibilidad, lo hacen implícitamente. De hecho, el comité del que formo parte toma medidas urgentes o medidas cautelares, pero la Convención de Naciones Unidas lo fija expresamente. Y también la Convención de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas determina que el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, que es el órgano que aplica esta convención, tiene la posibilidad de llamar la atención de la Asamblea General de Naciones Unidas, por intermedio del Secretario General de la organización, ante hechos de violaciones graves o sistemáticas de derechos humanos. El presidente de la Corte Interamericana dijo hace un rato aquí que él veía muy poco probable que la Asamblea General de la OEA decida tomar alguna medida en relación a un Estado por incumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana. Razón no le falta en función de los antecedentes, por ejemplo, de la denuncia de la Convención de Trinidad y Tobago. Bueno, en Naciones Unidas es igual. Es decir, la Asamblea General de Naciones Unidas muy difícilmente haga caso a lo que un comité que aplican las convenciones del sistema diga en relación a establecer una sanción por violaciones de derechos humanos. Y esto marca la mayor dificultad con la que se tropieza en Naciones Unidas y en el sistema interamericano.
y es el doble estándar que tienen los estados. Es el alto nivel de hipocresía por el cual siempre a nivel público se dice que hay un compromiso fuerte con la Organización de Naciones Unidas y con el Comité de Derechos Humanos, del que formo parte, pero luego, cuando se hace seguimiento a lo que el comité decidió, los estados no dan mayores pasos. Y entonces no hay sistema que pueda hacer milagros. El problema no es el sistema. Los estados deben comprometerse efectivamente a cumplir con sus obligaciones internacionales. El Comité contra la Desaparición Forzada de Personas no tiene aún ningún caso resuelto, porque recién se acaba de constituir, la Convención entró en vigor hace muy poco tiempo. Sí hay jurisprudencia del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, pero el Comité de Derechos Humanos que yo integro sí tiene jurisprudencia en materia de desaparición forzada. Y la verdad que es muy complejo sistematizar esa jurisprudencia. El Comité de Derechos Humanos en algunos casos ha dicho que la desaparición forzada implica per se la violación del derecho a la vida. En los buenos tiempos del Comité, en la década de los 80, hay un caso contra Uruguay. Y hoy, 30 años después, el órgano de Naciones Unidas del que formo parte tiene algunos de sus integrantes que manifiestan de que en realidad, si no se sabe que la persona está muerta, no hay violación del derecho a la vida. El derecho a la vida tiene una dimensión de garantía, y esto naturalmente no lo digo yo, lo ha dicho la Corte Interamericana desde su primera sentencia. El deber de garantía está violado en un caso de desaparición forzada, el deber de garantía efectiva del derecho a la vida. Hace 2 años resolvimos un caso que se llama Cifuentes-Elgueta contra Chile. Una persona desaparecida durante la dictadura de Pinochet. Chile realizó una declaración de aceptación de la competencia del comité indicando que el comité no iba a ser competente para aquellos asuntos que hubieran tenido principio de ejecución previo a la aceptación de la competencia. Algo parecido a lo que sucedió con el caso de las hermanas Serrano Cruz contra El Salvador. El comité, con una gran miopía jurídica, decidió que no era competente para entender en ese asunto, destrozando la teoría de delito continuo de la desaparición forzada de personas. Claro, pero esto no es solo una resolución jurídica. 6 meses después murió la madre de la persona desaparecida. Y el hermano nos envió una carta. Y yo todavía cuando me voy a dormir sueño con esa carta. No bastó mi voto disidente, porque no se trata de salvarse individualmente. Yo hice un voto disidente. Pero cuando se ocupan espacios de privilegio, y claro que lo son, en los órganos de protección de derechos humanos en Naciones Unidas o en el sistema interamericano, se debe saber que siempre estamos hablando de derechos de víctimas. En el caso Aguaudia contra Argelia, resuelto el año pasado, el comité hizo una mirada muy restringida sobre la violación del derecho a la vida, vinculándola con violación del artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y en el caso Benazisa, también contra Argelia, el Comité de Derechos Humanos no se animó a decir que la ley de amnistía de Argelia per se violaba el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
no solo impide investigar asuntos de desapariciones forzadas, sino que habilita a perseguir formalmente a nivel penal a quienes osen presentar asuntos sobre desaparición forzada. ¿Cuánto tiene que aprender el sistema de Naciones Unidas de lo que valientemente ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuánto, cuando se mira con tanta admiración a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, habría que mandar a leer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El Comité de Derechos Humanos, además, queda atado a las alegaciones jurídicas de las partes, con lo cual no aplica el principio iuria novit curia. Y esto es terrible. Es terrible además porque el comité es inconsistente, porque en algunos casos que son muy evidentes no tiene más remedio que aplicarlo. Si todos los hechos revelan tortura, aunque no se alegue, pues sería un escándalo que el comité diga que no hay tortura. Pero esto es tremendo, porque hay 167 estados, partes del pacto. En muchos de ellos las víctimas llevan los casos como pueden. O hay deficiencias en la preparación jurídica de quienes les asisten. El juez conoce el derecho. Lo que no puede el comité es resolver sobre hechos no alegados. Hechos no alegados. No derechos. El comité deberá tomar nota de lo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aplicación del artículo 2 del Pacto de San José, que es muy parecido al artículo 2 que tiene el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y decir claramente que cuando hay una norma incompatible con el pacto per se, debe ser derogada. Claro, también el comité inspiró otras cosas. Eso no le vamos a echar toda la culpa al comité, ¿no? Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos desde sus inicios señaló que había violación al derecho a la personalidad, al reconocimiento de la personalidad jurídica por casos de desaparición forzada de personas. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos recién lo hizo en el caso de Ansualdo Castro contra el Perú. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha aplicado en varios asuntos, por razones de tiempo no lo voy a mencionar, jurisprudencia o del Comité o de la Corte Interamericana. ¿Cómo se encaran entonces estos asuntos tan graves, tan tremendos, tan complejos de desaparición forzada de personas? Hay que tomar lo mejor de lo que cada quien ha trabajado. Hay que tomar el caso Barrios Altos para decir que son incompatibles las leyes de amnistía aquí, y hay que tomar lo que el comité ha dicho allá para indicar aquí que hay violación al reconocimiento de la personalidad jurídica. Quienes integran los órganos de tutela de derechos humanos no tienen derecho a no hacer los análisis más exhaustivos, más integrales. Buscar efectivamente la mejor protección de las víctimas. Porque el derecho no es un fin en sí mismo, independientemente de lo que se enseñe en nuestras facultades de derecho. El derecho es una herramienta para aplicar justicia efectiva para las víctimas. Y a mayor privilegio, como integrar un órgano de protección de derechos humanos, mayor responsabilidad. No cabe esconderse en quedar bien con los estados porque mañana me presento a una reelección. No tenemos derecho a mirarnos al espejo si hacemos eso.
Y hay, por supuesto, herramientas jurídicas para llevar adelante la mejor garantía de la protección de derechos humanos. Lo hizo en su tiempo el Comité de Derechos Humanos, lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo estoy seguro que de esa manera haremos lo mejor todas las personas que algún día decidimos abrazar la causa del derecho. Tener en cuenta a las víctimas y hacer efectiva justicia. Muchas gracias.